Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 2 de este método para adultos de Piano Faber Adventure. Vamos con algunas recomendaciones primero antes de comenzar de lleno con la unidad número 2. Primero, la postura en el piano. Al sentarse a tocar en el piano, ya sea practicar o para estar con amigos, bien, no lo hagamos en la cama, no practiquemos en una mesa de luz, hagamos como Charly García. Vean esta postura, miren esas manos. Miren cómo está sentado. Esa es la postura. Vamos entonces con la unidad número 2. La unidad número 2 es la orientación de las notas musicales en este pentagrama. Veamos que el pentagrama son 5 líneas y 4 espacios. El pentagrama sirve para escribir las notas musicales. Y aquí tenemos una cualidad del sonido, porque el sonido ya saben ustedes que puede ser grave o puede ser agudo, ¿sí? Tiene que ver con la altura. ¿Y cómo lo vamos a ver representado esta altura? Lo vamos a ver representado a través del pentagrama, a través de las notas musicales. Y ya vamos a ver que mientras más abajo del pentagrama se escriban las notas musicales, más graves van a ser. Y si las notas musicales van subiendo, quiere decir que los sonidos van subiendo también. Pregunta de examen. ¿Cuántas notas entran dentro de un pentagrama? Fíjense, si tenemos 5 líneas y 4 espacios adentro de un pentagrama, entran 9 notas musicales. Y para el estudio del piano, vamos a usar el gran pentagrama. Este gran pentagrama tiene 2 pentagramas que están unidos con una llave. Esa llave nos está indicando que voy a tener un pentagrama para la mano derecha y un pentagrama para la mano izquierda. Muchas veces le llamamos el pentagrama agudo para la mano derecha y el pentagrama grave para la mano izquierda. Y si se están preguntando cómo vamos a conseguir que este pentagrama tenga un pentagrama grave y un pentagrama agudo, bueno, va a ser a través de las claves musicales. El piano, por suerte, lee solamente 2 claves musicales. Vamos a tener la clave de Fa para la mano izquierda. Quiere decir que muchas veces va a tocar sonidos graves. Y el pentagrama agudo va a estar representado con la clave de Sol para los sonidos agudos. Recordarán que en la lección anterior, en la unidad 1, habíamos visto que donde está el grupito de 2 teclas negras, abajo se ubican Do, Re, Mi. Y donde está el grupo de las 3 teclas negras, se ubican Fa, Sol, La, Si, Fa, Sol, La, Si. Eso así es siempre. Lo que va a cambiar es la ubicación de estas notas dentro del pentagrama. Porque claro, no es lo mismo este Do, que le vamos a llamar el Do central, al Do que está una octava más arriba. Ahora, si vemos este gran pentagrama que los está uniendo esa llave, tengo un pentagrama superior donde ya está ubicada la clave de Sol, y tenemos un pentagrama inferior con la clave de Fa. Ok, vamos a ver que en el pentagrama superior de clave de Sol, normalmente cuando nosotros dibujamos a mano la clave de Sol, siempre la vamos a comenzar a partir de la segunda línea. Veamos en la página 28 que ya nos indicaba las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 se cuentan de abajo hacia arriba. Igual que los espacios 1, 2, 3, 4 que están dentro de estas 5 líneas, se cuentan de abajo hacia arriba. Bien, cuando nosotros comenzamos a dibujar la clave de Sol empieza a dibujarse a partir de la segunda línea. Entonces, la nota que se ubica en la segunda línea va a tomar el nombre de la clave. En este caso, Sol. La nota que se ubica en la segunda línea de un pentagrama con clave de Sol se llama Sol. ¿Y cuál es ese Sol? Es este. El Sol que está cerquita del Do central. Vean que si después voy bajando, las notas siempre van a ubicarse línea, espacio y así hacia abajo también. Si Sol está en línea, el Fa está en el primer espacio. El Mi ubica la primera línea del pentagrama.
el re ya está fuera del pentagrama, está abajo. Y el do ya tiene una línea adicional, ¿sí? Porque va a ser la nota que se escribe en la línea. Volvamos a recordar esto. Línea, espacio, línea, espacio, línea. Entonces, por lo tanto, si el do central, que la ven ahí que tiene una liñita, que le corta una liñita, ese do central tiene una línea adicional. Ahora veamos, el pentagrama de clave de fa, el pentagrama grave. La clave de fa comienza a dibujarse en la cuarta línea. Quiere decir que esa nota que se ubica en la cuarta línea recibe el nombre de la clave, o sea, fa. ¿Cuál fa es? No es cualquier fa, es este, el que está cerquita del do central. Veamos, si empezamos a subir, tenemos fa en la cuarta línea, sol en espacio, en el cuarto. La está en la última línea del pentagrama. Si ya está arriba del pentagrama y la nota que sigue, que es en línea, es do. Y me la vuelvo a encontrar ahí en el medio de los dos pentagramas. En la página 30 vamos a ver una métrica. La métrica de 4 cuartos, así se dice. ¿Y cómo se lee? El 4, que si ustedes los ponen uno encima del otro, queda como una fracción, ¿no es cierto? 4 cuartos. El denominador, o sea, el número que está abajo, representa a la negra y la representa con un tiempo. Y el 4 quiere decir cuántos pulsos entran en un compás. Entonces, si yo tengo una métrica de 4 cuartos, esto se lee que entran 4 negras en un compás. Eso quiere decir que vamos a contar 4 tiempos por compás. Ahora, esos compases yo lo puedo rellenar como yo quiera. En este caso tenemos un ejemplo donde tiene, vamos con do, negras, tiene blanca con puntillo y tiene una redonda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer este ejercicio que tiene una métrica de 4 cuartos, pero además en el primer tiempo de cada uno de los compases van a ver que tiene ahí un acento, una marcación de acento. Esto quiere decir que el primer tiempo de cada compás es el tiempo fuerte. Vamos a comenzar, vamos a usar todos los dedos de las manos para llegar a estas notas. Entonces, empieza con un la. ¿Cuál la? Este. Fíjense que del la que tengo cerquita del do central, una octava más abajo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En la página siguiente tenemos otra métrica, los 3 cuartos. Vamos a tener 3 negras por compás. Bueno, ya sabemos que cuando hablamos de equivalencias también podemos rellenar ese compás de 3 tiempos con otras figuras. Por ejemplo, con una blanca y una negra. Por ejemplo, con una blanca con puntillo. No podríamos poner, por ejemplo, una redonda. La redonda ya vale 4 tiempos, o sea, se estaría pasando de esta métrica de 3 tiempos. Vamos a ver el primer ejercicio. Rítmico. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El segundo ejercicio, vamos con otra nota, un sol, por ejemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora entonces vamos a hacer este ejercicio con la métrica de 3 tiempos. Acentuamos el primer tiempo de cada compás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí nos encontramos en la página 32 con Yankee Doodle, una canción tradicional. La métrica, dice que la tienen que poner ustedes. Bueno, no les voy a decir nada entonces. Bueno, entonces, ustedes ahí tienen que completar la métrica. A ver, ¿se trata de 4 cuartos o de 3 cuartos? Entonces, para empezar a tocar la canción, primero vamos a tener que saber, obviamente, las notas musicales. Lo que les puedo decir es que veamos la clave de sol.
Si vamos a utilizar según el pentagramita que está, perdón, según el tecladito que está ahí arriba, dice que para la mano derecha, right hand, vamos a usar el dedo 1, 2, 3 y 4 en estas notas, que son do, re, mi y fa. Entonces podemos chequear de estas notas cuáles son las que están en línea y cuáles son las que están en espacio. Y van a ver que el do es indiscutible, ¿no es cierto? Es la única nota que estamos viendo por el momento que tiene una línea adicional. Entonces, después, ¿qué otra nota tenemos en línea? El mi. El mi está en la primera línea. Y después tenemos entonces dos notas en línea. Y después tenemos dos notas que están en espacio, que son el re y el fa. El re se escribe abajo del pentagrama y el fa está ubicado en el primer espacio del pentagrama. Bien, la misma actividad vamos a hacer para la mano izquierda. Aquí vamos a tocar estas tres notas, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Ahora, por más que yo toque tres notas, no arrugo el dedo 4 y 5. Siempre tienen que estar arriba de la tecla. Entonces, vamos a usar 1, 2 y 3. Las notas son si, la, sol. El si está en espacio. ¿Por qué? Porque el do está en línea. O sea que el vecino está en espacio. ¿Quién más estará en espacio? El sol. El sol está en el cuarto espacio. Y la única nota que voy a tener en la línea es el la. Entonces, muy lentamente yo puedo primero cantar la canción, do, re, mi, cantar toda la canción y si no, y después empezar a las manos al piano a tocar esta canción. Vamos bien lento para que puedan ir viendo qué notas o qué teclas estoy apretando. 1, 2, 3, 4. La canción es más rápida, así que vamos a ver cómo quedaría más rápida. Y le vamos a poner letra en castellano. Yankee Doodle fue a pasear en su pequeño pony, con la pluma en el sombrero dijo macaroni. Les dejo en la descripción de este video el enlace para que puedan ver o descargar los archivos de audio para que tengan el acompañamiento, ¿sí? Porque tiene un acompañamiento en el que ustedes pueden tocar arriba de una pista. Vamos a la siguiente canción, Row, Row Your Boat. Vamos a poner el dedo 3 según la digitación que está marcando y el dedo 1 en do. ¿Sí? Si veo el pentagrama agudo, veo que arriba del do hay un 1. Entonces corresponde al pulgar. Dedo 1 en do. Y después tenemos sol con el dedo 3. ¿Sí? Sol que se ubica en el pentagrama grave en el cuarto espacio del pentagrama. Y voy a tener otra vez estas tres notas que vi en la canción anterior. El sol, el espacio, en la línea y el si ya arriba del todo del pentagrama, de clave de fa. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esa sería la canción. Fíjense que arriba el movimiento aire me indica lively, o sea que tiene que ser muy movida. Si algunos conocen esta canción, la hizo muy conocida el dinosaurio Violeta. 1, 2, 3. ¿Sí? Sigue, ¿no es cierto?, la canción, pero hasta ahí tenemos una partecita. Siguiente canción, Clock Tower Bells. También vamos a ubicar nuestro dedo 3 en sol y nuestro dedo 3 en la nota mi. 1, 2 y 3. Do, re, 1, 2, 3. Sol, re, mi, do. Mi, re, do,
3. Sol, re, mi, 1, 2, 3. Vean que en esta canción solamente utilizamos la nota sol. En algún momento seguro que ya hablamos de intervalos, que es esta distancia que hay entre dos sonidos. Por ejemplo, entre esta nota y esta, entre un mi y un sol, entre un mi y un la, ¿sí? Tiene una clasificación numérica. Yo voy a llamar que este intervalo, por ejemplo, de mi a fa es una segunda, de mi a sol es una tercera, porque estoy pasando por 3 notas, contando siempre la primera y la última. 1, 2, 3, una tercera. Acá tengo una quinta, ¿sí? Les estoy adelantando un poco de conocimiento, pero ya vamos a ver todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, por eso es una quinta. Una octava, si cuento todas las notas, tengo 8, ¿sí? En la página 34 tenemos segundas. Y vamos a ver que en el pentagrama siempre las vamos a diferenciar muy rápidamente, porque las segundas, si una nota está en la línea, la siguiente sí o sí va a estar en espacio, ¿sí? Si el do está en línea, su segunda va a estar en espacio, ¿ok? Bien, y acá tenemos una canción donde vamos a trabajar con segundas, y esta es la posición que vamos a usar, porque en el pentagrama grave, el do, tiene el dedo número 1. Tiene esas liñitas ahí abajo para que ustedes puedan ponerle nombre a las notas. Bien, tenemos el do, y si voy a ver el pentagrama agudo, el pentagrama de clave de sol, en el re tiene un dedo 1. 1, 2, 3 y 4. 4. Repite, suave. Vean que cuando tocamos la canción hicimos do, si, do. Hay una segunda, ¿no es cierto? Y cuando pasamos del do a la mano derecha también hicimos una segunda. Y del re al mi, una segunda. Y volvimos al re. Y después al mi. Todas segundas. ¿Sí? En la página 35 tenemos una nueva canción, Catch a Falling Star, y vamos a ver un nuevo símbolo musical, que es la ligadura de prolongación. La ligadura de prolongación es cuando hay una pequeña línea curva que está uniendo una o varias notas, que son la misma nota, y voy a tener que sostener el sonido, prolongar el sonido. Voy a tocar la primera y voy a mantener el tiempo de lo que dura la otra nota siguiente a la que está ligada. Vamos con esta canción. Tenemos el dedo 2 en la nota si y el dedo 1 en la nota re. Si tienen el libro, entonces pueden poner donde está el espacio de la liñita el nombre de la nota. 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Re, 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 mi. 1, 2, 3, 4. Re, do, si, mi, re. Si, 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 do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vieron que entonces el segundo si, que está en el final, en el último compás, no lo toqué de nuevo, ¿sí? Mantuve el tiempo de lo que dura esa redonda. En la página 36 y 37 tenemos una canción folclórica tradicional rusa y vamos a usar las notas la, si, el do central, el re y el mi. Puedo hacer con parte dedo 1 en do, esta posición, ¿sí? Pero cuando toco el do con la mano derecha, el pulgar este se levanta un poquito, ¿sí? No van las dos notas, los dos dedos juntos a la vez. Bien, repasemos a ver qué tenemos en la mano derecha. Empezamos con una tercera, armónica. ¿Por qué? Porque se tocan juntas. Si yo tuviera un do y un mi,
sería una tercera melódica, pero acá tenemos terceras armónicas, suenan juntitas. 1, 2, 3, 4. Re, re, do, do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Re, re, do, do. Después toca la mano izquierda en el compás 7. Do, do. En el compás 10. Y en el 13 hasta el final. 1, 2, mi, y después termina. Bueno, y después en la mano izquierda vamos a ver que vamos a tocar la nota la, tengo la nota si y nada más. Así que vamos a juntar lentamente, después ustedes le van a dar un poco más de velocidad, porque esto dice el movimiento aire with spirit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, do, re, do, si, la. 1, 2, 3, do, re, do, si, la. 1, 2, 3, 4, do, si, mi, y el la. 2, 3, 4. En la página 38 y 39 también tengo otra canción y nos enseña un nuevo símbolo musical. Y este es el símbolo legato. Y este es una línea curva, ya es muy grande y une muchas notas. Lo que me quiere decir esta ligadura de expresión, que también le llamamos comúnmente, es que lo que no quiere es que toque así como picado. Lo que me está pidiendo acá con esta ligadura de expresión o con este legato es que toque más unido. Empezamos. 1, 2, 3. Do, si, la, do, si, la, do, si, la. 1, 2, 3. Suave. Fuerte. Do, si, la, do, si, la, do, si. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suave. Retardando. 1, 2, 3. Vamos a ver cómo suena esta canción con la pista. Recordemos que dice fast, así que es rápida. De esta manera concluimos entonces con la unidad número 2 de este método Piano Faber Adventure para adultos. Nos vemos en la próxima unidad número 3. ¡Hasta la próxima!